Muy bien, segundo bloque de Cine Continuado. Y ahora sí, ya está aquí con nosotros, sumado a la mesa, Andrés Febriero. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Un gusto. Acércate si quieres un poquito más ahí al micrófono. Ahí está. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tenemos muchos temas para hablar o para charlar contigo. La verdad me parece muy interesante y por eso queríamos tenerte acá en el piso, que sea una charla más amena, creo, o que podamos discutir más. Primero, preguntarte sobre tu libro Hollywood en Don Torcuato y las aventuras de Roger Corman y Héctor Olivera, que nace de un blog primero, ¿no? ¿Cómo nos puedes contar eso? Sí, en la época en que los blogs eran un furor, en los mediados de los 2000 o un poquito más para acá, yo tenía un blog de cine que actualizaba con cierta regularidad y demás. Pero de las películas que Corman produjo en Argentina en los años 80 me enteré de casualidad, googleando, buscando cosas para ver en IMDb, etcétera. Y me enteré que había una película hablada en inglés con Susana Traverso, Claro. vestida de guerrera tipo amazona, luchando contra espada. Bueno, y me dio curiosidad, empecé a buscar las películas, descubrí los libros de Curubeto, que no los conocía. Y entonces, para saciar esa especie de curiosidad inicial, escribí una serie de artículos en el blog que eran lo que yo podía escribir en ese momento sin salir de una computadora, digamos, googleando con el libro de Curubeto, viendo las películas que podía conseguir, que no eran todas. Y entonces, como esa primera curiosidad inicial, la sacié con esos artículos en ese blog en 2008, creo. Pero me quedó ahí como que había mucho más para investigar y que se podía hacer algo más, que es lo que finalmente traté de hacer. Bien, el libro fue lanzado durante la pandemia en formato digital. Sí. Estaba planeado primero para papel, ¿verdad? En realidad me contactó Sergio Salgueiro, que tenía en ese momento una editorial, Fan Ediciones, Sí, que sí. publicaba libros sobre cine escritos y editados en Argentina, porque él vio los artículos en el blog y pensó que la temática le interesaba para una colección que estaba lanzando. Yo me copé, me puse a laburar, después como siempre tardé mucho, digregué, profundicé más de lo que por ahí requería el asunto en un momento, entonces me atrasé mucho con el libro y finalmente la editorial, por problemas económicos y demás, dejó de publicar. Tampoco era una investigación fácil. No, porque no había mucha información. Estaban los libros de Curubeto, que eran como la base, pero Sí, los libros de Curubeto tienen objetivos mucho más amplios, que es básicamente la historia de toda la relación de Hollywood con Argentina a lo largo de toda la historia. Claro. Y entonces las películas de Corman eran un capítulo. Por otro lado, el libro era de principios de los 90, entonces estaba muy pegado a esa experiencia y había cosas que habían pasado después que el libro obviamente no tenía. Entonces yo me puse a investigar, a buscar testimonio, a buscar las películas, contactar gente, ir al archivo. Me pasé horas y horas en la biblioteca de la ENERC revisando recortes y demás. Cuando terminé con el libro, la editorial esta ya no publicaba. Entonces el libro me quedó ahí, digamos. Contacté a algunas editoriales que no me dieron mucha bola, sobre todo las editoriales grandes no mostraron interés. Lo presenté en el concurso de ensayos de la ENERC y no pasó nada. Y cuando apareció la pandemia y la cuarentena dura, que no podíamos salir ni a la esquina y qué sé yo, dije, bueno, tengo este libro, lo voy a publicar por lo menos para que la gente lo vea y lo lea. Y así fue que decidí armar una edición digital y distribuirla gratis, digamos. ¿podemos contar brevemente de qué se trata esta unión que parece como muy improbable entre un productor de películas como Corman y un director como Héctor Olivera, que quizás tenía como otras ideas sobre hacer cine, digo, como por un lado Corman haciendo películas de bajo presupuesto, de género, exploitation, y un director argentino que buscaba hacer películas de otro tipo, es decir, películas testimoniales, películas con otro vuelo, si se quiere, ¿no? Por lo menos las que él dirigía, ¿no? Sí, digamos, que hizo que el director de La Tiendita de los Horrores termine trabajando junto con el director de La Patagonia Rebelde. Exactamente eso. Bueno, hay una cosa interesante ahí, porque hay más similitudes entre uno y otro de lo que uno pudiera sospechar de entrada. Básicamente porque tiene una mirada similar sobre el cine, digamos. Corman es un tipo que quiere hacer películas baratas, que tengan, o en aquel momento, digamos, hoy las cosas cambiaron mucho, pero en aquel momento quería hacer películas baratas, que tuvieran un atractivo para el público, que explotaran temas de actualidad, probablemente. Y Ayala y Olivera un poco venían haciendo lo mismo en Aries, sobre todo a partir de Hotel Alojamiento, en la década del 60, que había sido un éxito extraordinario.
y que a ellos les había revitalizado una empresa que hasta ese momento venía como en crisis de hacer películas muy interesantes, pero muy poco taquilleras. Paula Cautiva, Claro. Primero Yo, El Candidato. El Jefe no había sido un éxito. Sí, eso le fue bien. Sí. Pero después tuvieron una seguidilla de películas muy interesantes, incluso algunas muy buenas, pero que no eran exitosas. Y entonces con Hotel Alojamiento, con la saga del profesor de Sandrini, un poco más después. Y después con La Nona, ¿no? También La Nona es posterior, pero antes la de Olmedo y Porcel, claramente. La saga de Olmedo y Porcel que empiezan a principios de los 70. 73, sí. Claro. Eran películas rentables, baratas, que se hacían rápido. Entonces, en alguna medida, vos decís, estos tipos veían el cine de modo parecido. Lo que Olivera trataba de hacer en películas distintas, que era, te hago una película comercial de Olmedo y Porcel y te hago una película testimonial más profunda con La Patagonia Rebelde, Sí. Corman lo hacía todo en una sola película. A veces le salía bien, a veces no, pero digamos, Jonathan Demme o esos tipos que hacían Claro. películas para Corman en los 70, trataban de meter condimentos políticos, comentarios sociales, y Corman les pedía, bueno, pero cada tanto meteme una persecución, una explosión, una mina desnuda. Y entonces en una misma película convivían un poco todas esas cosas, digamos, una mirada a veces políticamente medio salvaje sobre la actualidad estadounidense y la cosa más exploitation. Sí. Y entonces en alguna medida era lógico que terminaran trabajando juntos, en particular porque Corman venía filmando en muchos lugares fuera de Estados Unidos donde le era conveniente económicamente. Sí, En ya había México, hecho películas en Filipinas también. en ¿no? Filipinas desde los 70, en México, incluso en algunos países de Europa, Yugoslavia, Sí, 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 algunas sí. ex repúblicas soviéticas. Y entonces eso lo trajo acá en el 83. Exacto. Hay unas contradicciones entre lo que por ahí cuenta Corman y lo que cuenta Olivera, que eso es muy lindo. Digo, es muy lindo cuando se genera eso, digamos, cuando cada uno cuenta una historia sobre lo mismo, ¿no? Es muy bueno el dato que cumplen años el mismo día. Sí, cumpleaños el mismo día. 5 de abril. Exactamente, el 5 de abril. Corman es 5 años mayor que Olivera. Sí, pero me parece maravilloso eso, digo, como esto que al principio en la superficie parece como muy improbable. Si uno ahonda y ve la filmografía de ambos, puede encontrar como muchas similitudes. De hecho, algo que vos decías que Corman tenía como un poco una mirada social, me parece el único momento en el que él hace una película de verdad con una mirada social es cuando hace The Intruder, que es con William Shatner, muy joven. Pero él dice que esa película le va tan mal, creo que de hecho no sé si la produce o la escribe el hermano de Corman también, creo que es la única película en la que ambos trabajan juntos. Pero le va tan mal que después dice que es como, en cierta forma, como un quiebre que dice, no, ya está, voy a seguir haciendo películas exploitation, voy a hacer películas con una mirada más de género, Claro. que enfocarme 100% en películas sociales. O sobre Claro, pero contexto de por Estados ejemplo, Unidos. toda la saga de adaptaciones de Edgar Allan Poe, Ah, claro. que, Brillantes. que son en general son muy buenas y es la parte más celebrada de su carrera. Hay ahí una mirada, digo, es la decadencia de las clases acomodadas. Incluso hay una unidad temática que probablemente el resto de la obra de Corman no tenga de modo tan no, claro. Y estética. Y estética, ni hablar, totalmente. Y las actuaciones, que son como deliberadamente excesivas y teatrales, Sí, ¿no? sí, Jonathan sí, sí, Price, sí. Vincent Price, Price. digo. Pero en los 70, cuando él forma la New World Pictures, Claro. y empieza, porque antes él trabajaba sobre todo para la American International Pictures, empieza a producir con estos jóvenes, digo, Joe Dante, John Sayles, Claro, claro. digo, claro, Piraña, que es una copia barata de Tiburón. Sí, la escribe John Sayles. Tiene una crítica al militarismo y al complejo militar político-industrial que en Estados Unidos, digo, en alguna medida sigue Sí, sí, gobernando. sí, sí. Y ese es un guión de John Sayles, que después fue un director independiente de Sí. izquierda, según los términos yanquis. Sí. Y además la película es divertidísima, y hay piraña que se comen a la gente, digo, es muy buena, pero también tiene este condimento político que Corman, mientras tuviera lo que él quería, dejaba hacer. Y en algunas películas se nota. Claro, sí, totalmente. Lo que hacía Corman también muchas veces era subirse al éxito del momento. Y algo así es lo que intentan hacer de la mano de Conan el Bárbaro cuando viene acá a Argentina. Intentan recrear ese género. Sí, el género de espada y brujería. Sword and Sorcery. Exactamente. Claro, Corman en los 60, en algunas películas se anticipa un poco a lo que después fue el nuevo Hollywood de los 70. Con películas como El viaje, ¿no? Que se mete con la cuestión de las drogas. Sí, es espectacular.
como es la de los motoqueros, Los Ángeles de la Muerte, creo que es. Hell Hell Angels. Angels. Hell Angels, Sí. que también se anticipa a lo que fue, después busco mi destino y ese tipo. Targets ya es del New Hollywood. Un poquito antes, me parece, ¿no? Porque todavía. Bueno, pero- ahí tenés un buen ejemplo, Sí, digo. sí, sí. Corman le dice a un tipo con el talento necesario para... Claro, Bogdanovich. exacto. Toma, tenés todo esto, hacete una película. Y Bogdanovich agarra, lo llama a Samuel Fuller, que le da una mano con el guión y arma una película que para mí es una obra maestra. Sí, para mí Espectacular. también. Sí, sí, Y sí. sigue comentando la actualidad yankee hoy, 50 años después. Y por otro lado tenía el toque Corman, que a Boris Karloff creo que le quedaban 10 días más de contrato y dijo, vamos a aprovecharlo. Claro, No claro. sé si 10, ¿eh? No, Sí, sí, por ahí, sí, por ahí. pero es así, o le quedaban menos, unos días de... Sí, sí. En la década del 70, cuando los autocines empiezan y las salas, las greenhouse empiezan a decaer y aparecen los blockbusters de los estudios como Tiburón y La Guerra de las Galaxias, etcétera, Corman dice, bueno, estos tipos están haciendo las películas que hacía yo con más guita, en muchos casos mejor. Y entonces empieza a correr de atrás y hace Battle Beyond the Stars, que es una copia berreta de La Guerra de las Galaxias, digo. Y cuando sale Conan, que es un gran éxito en todo el mundo, como que redespierta el interés por este género que tenía una tradición literaria desde los años 20, etcétera. Y entonces Corman empieza a hacer, primero en México y después en Argentina, copias baratas de Conan. Y básicamente las primeras películas que hizo en Argentina son todas copias baratas de ese subgénero que estaba de moda. Sí, sí, totalmente. Hay una película que a mí me parece como fantástica, que es la que marca un poco el cambio de lo que yo creo que Olivera pensaba de este acuerdo, que era mientras menos esté yo, mejor, que es Wizard of the Lost Kingdom, que él se tiene que hacer cargo de la dirección porque hubo un problema con un director. Claro, al menos esa- lo que él cuenta, digamos. No, es así, fue la tercera película de Corman en Argentina. Sí. Se filmó parcialmente en las cataratas. Sí. Lo que cuenta Olivera es que justo ese día, digamos, cuando a él lo llaman de que hay un problema en el set, era el día que se votaba las elecciones presidenciales en las que gana Alfonsín. Exactamente, él dice eso. Lo llama Alejandro Cesa, que era uno de los productores de Aries, lo llama desde la catarata, le dice, el protagonista, que era Vos Benson, un rubio Sí. de 2 metros, cinturón negro de judo, qué sé yo, quiere tirar al director por la garganta del diablo. ¿Qué hacemos? Y llamó a Corman, y Corman desde Los Ángeles por teléfono dijo, despidan al director. Y que la dirija Olivera. Olivera en esa época tenía 40 años de experiencia en el cine. Claro. Había empezado como claquetero o como... Claro. Y ya dirigía, producía. Y prestigioso. Claro. Claro, pero digo, al margen del prestigio que tenía, también tenía un oficio que probablemente el director que había mandado Corman no tenía. Entonces Olivera viajó de apuro a las cataratas, agarró el guión, Américo Ortiz de Zárate, que era su asistente, le iba leyendo, porque Olivera no tenía idea de qué iba la película, y la resolvió. Sí. Y la resolvió en los términos que a Corman le servía. O sea, la película es muy mala, Sí. pero a Corman eso que salió le servía. Y entonces Corman se dio cuenta de que no hacía falta mandar a directores jóvenes sin mucha experiencia a dirigir acá, sino que acá había gente que... Y a partir de ahí la mayoría de las películas la dirigió Olivera y alguna Alejandro Cesa. Claro. Bueno, mirá, ¿hasta qué punto a Corman le sirvió esa película que en la oficina de él, uno de los cuadros que tiene, no tiene tantos cuadros, uno de los cuadros es Wizard of the Lost Kingdom con una especie de galardón que le dieron en Gran Bretaña de haber sido el VHS infantil más vendido del año 83. Y es pero- que apostaba a sí. eso Corman en Claro, buena medida, exactamente. al mercado del video que estaba Exactamente. creciendo mucho. El póster de la película es fabuloso. Aparece un monstruo que en la película no está. Hay una especie de león volador, un poco copia de La Historia sin fin. Que Exacto. Sí, son todos dibujados por Boris Vallejo. La mayoría ilustrador, sí, que es un ilustrador peruano radicado en Estados Unidos, que es un crack en el Sí, suyo. sí. Un genio. Y hacía unos póster que eran mucho mejores de lo que después la película te entregaba. Claro, pues ese monstruo no está. O está de otra manera, o no vuela, digamos. Es ¿no? Edgardo Moreira con un traje que le parece un oso de peluche venido Claro. a menos. Y no vuela, claramente, porque No, no, hacer no. volar a un león No, no. en el 83 era muy caro. Muy... No, totalmente. Sí. No, antes mencionaste que estuviste revisando el archivo del ENER. Yo estuve viendo y me llamó mucho la atención como antes de la primera producción, que habrá sido de Stoker, la prensa trataba con mucha anticipación el tema. Bueno, vienen de Hollywood, se reactiva la industria del cine nacional. Y después cuando ya van viendo las películas, apenas es un epígrafe, como bueno, vuelven a hacer otra de estas bostas. Más o menos era ese el tratamiento. Sí, yo revisé, te digo, prácticamente toda la prensa desde el 82 hasta el 90, que fue la última película. Y el interés de la prensa fue decayendo notablemente. Claro, de entrada no sabían.
iban a hacer una película de espada y brujería en los estudios Baire de Don Torcuato. Crearon unos decorados enormes que los hizo además Emilio Basaldúa, que era un escenógrafo prestigioso, que después fue director del Teatro Colón y qué sé yo. María Julia Bertotto hacía los vestuarios, que venían a hacer el vestuario de la Patagonia Rebelde, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y venían unos actores yanquis que no los conocía nadie. Y en esa época no había internet para ver quién es este tipo. Claro. Entonces la gacetilla de prensa te decía que Rick Hill era el protagonista de la serie FBI Today. Y acá la serie no se daba, y vos no tenías idea que la serie había durado 10 capítulos en la televisión de Estados Unidos. Sonaba importante. Claro. O venía Barbie Benton, que había sido esposa de Hugh Hefner, y entonces era la conejita de Playboy que viene a Buenos Aires y los medios la corrían, y ella coqueteaba con Claro. Víctor Bo, como que había un romance, que no sé si es cierto o no, sacaban fotos. Cuando después las películas no se veían, porque en Argentina no se estrenaban, en la mayoría, Claro. incluso ni siquiera se pudieron ver en video. Entonces después, ¿y estas películas qué onda? Solamente Cocaine Cowboy se estrenó. Cocaine Wars. Cocaine Wars fue la siempre única digo, que tuvo estreno comercial en los Siempre cines le digo Cocaine de Wars, Argentina. sí. Para la segunda película vino David Carradine, Claro. que estaba en decadencia, pero era el Era el de protagonista de Kung Kung Fu, Fu. claro. Y entonces la gente, che, mirá, están trayendo un actor importante. Y bueno, eso se fue desdibujando, y a medida que la década avanzaba y las películas se iban haciendo, cada vez generaban menos interés porque los actores eran desconocidos, porque las películas no se veían prácticamente. Claro, además no era Hollywood. Porque está esa idea de que, bueno, está bien, Corman viene de Los Ángeles, pero justamente si hay alguien que no es Hollywood es Corman. Claro. Sí, es marginal. Claro, es no, de no. los arrabales de Hollywood, podríamos decir, Claro. pero no es la industria. No, está ubicado en Hollywood él, pero no es Hollywood. Digamos, Lo que pasa es que Corman venía acá y la primera película costó alrededor de $1 millón. que era muchísimo dinero. Para el cine argentino de la época era mucha guita. Y los decorados vos lo ves y eran imponentes, y duraron una década en pie y se usaron en un montón de películas. El cine argentino en ese momento no tenía esa escala, digamos. Y como no se sabía qué iban a hacer, digo, vos decís, bueno, mira, viene este tipo, ¿qué van a hacer? Y bueno, Claro. hicieron lo que hicieron, ¿no? Sí, de todos modos nos dejaron un montón de anécdotas y por algo estamos hablando hoy. Digo. No, la historia es Eso. fascinante. Sí. Después medio se desplazaron un poco del Sword and Swords y empezaron a hacer thrillers o cosas como más baratas, yo creo también por una cuestión de producción. Pero también aprovecharon un poco, en cierta forma, los activos de Aries en cuanto a los derechos, porque hicieron una versión de Último Día de la Víctima. Exactamente. Esa película que tenés para decir, digamos. Cuando Corman vino acá por primera vez a fines del 82 a presentar esta asociación con Aries y todo, dio una conferencia de prensa en el Bauen, y una de las cosas que dijo fue que lo había convencido venir a Argentina porque había visto Últimos Días de la Víctima y le había parecido una película extraordinaria, la de Aristarain, ¿no? La película lo había convencido de que acá había capacidad técnica, artística y demás para filmar. Años después, Olivera, dueño de los derechos de ese guión, le dice a Corman, che, hagamos una remake de esto. Claro. Y entonces traen a una guionista de Estados Unidos, Sí. la sientan en una oficina de un hotel con José Pablo Feynman, el autor de la novela original y del guión original de Aristarain. Que era Le dicen, perfecto, bueno, digamos. Claro, bueno, hagamos algo con esto. Hicieron lo que hicieron, digamos, la película pierde todo contexto político que tenía la de Aristarain, ¿no? La dictadura, la opresión que yo. Se centra en el conflicto del personaje, que no está mal, un tipo que cada vez que mata muere un poco. Pero es una película que no tiene. No se la puede comparar con la de Aristarain por ningún lado. No, es una no, película, no. un thriller con algún condimento erótico que estaba muy de moda en esa época. Sí, claro. ¿No? Atracción Fatal y todas esas películas habían instalado un poco esa cosa. Y es eso, es un thriller barato, filmado en Argentina, hablado en inglés, con un condimento nazi, ¿viste? Cada vez que los yanquis vienen acá en Argentina siempre hay nazis. Sí. Y es una película bastante floja. Eso es muy interesante, ¿no? Porque tenemos la misma historia, el mismo guión, el mismo guionista prácticamente, y sin embargo la segunda versión es lamentable, ¿no? Porque también me parece que sirve para pensar esto de que, bueno, si vos haces un calco de esta película que fue un éxito, que es buena, te tiene que salir bien, y no funciona como una fórmula matemática. No, lo que pasa es que los cambios que hicieron son... bueno, la película se puede ver, incluso si la buscan Sí. en YouTube es probable Sí, que creo esté. que está. Sí. Los cambios que hicieron no tienen mucho sentido, los actores no son buenos. El protagonista es Don Stroud, que es un tipo que prometía mucho cuando empezó en su carrera, digo,
en Kogan Bluff, la película de Sí, de Clint Eastwood, Clint Eastwood. Mi nombre es violencia, creo que se llamó acá. Algo así creo, sí, con de Don Siegel, sí. Claro, es una gran película. El tipo al que Clint Eastwood persigue es él. Digo, era un actor promisorio. Después, cuando vino a Argentina ya no lo era, por eso vino. Claro. Y lo ves como un tipo que está haciendo, ¿viste? Está laburando por el mango y no le pone muchas ganas. No. La actriz que trajeron no era buena actriz. Hay condimentos medio inentendibles, como una cosa del tango, ¿viste? Esa cosa que el tango es exótico para los estadounidenses, entonces Claro. pongamos una escena de tango. Y no funciona. Además de que está filmada por Olivera, que nunca fue un tipo de un gran ingenio visual, pero está filmada por Olivera Sin con, ganas. con la camiseta, Sí. con el oficio y nada más, digamos. No hay. Sí. Yo creo que un poco también creo que apostaba a eso Olivera, ¿no? Como estas películas son para que las vean afuera y mi prestigio quizás no va a estar alterado con las películas que estoy haciendo acá. Bueno, Olivera fue jurado en Cannes en el 88, cuando Pino gana como mejor director. Sí. Y mientras tanto filmaba acá estas cosas y les ponía el nombre, Sí, no ponía seudónimo, sí. nada. No, sí, le ponía el nombre, Lo claro. que pasa que en esos años Aries trataba de... Aries, que era la productora más importante del país. Sí, totalmente. Digo, Aries creo que en el 82 estrenó 6 películas. Sí, más que Argentina son film. Sí, totalmente. En ese momento ni Sí, hablar. eran una industria. Sí, sí. Intentaban sostener un esquema industrial que en la Argentina había desaparecido en los años 40. Estudios propios, empleados fijos, un plan de producción. Entonces Aries te estrenaba 2 películas de Olmedo y Porcel por año, una de Ayala, una de Olivera, y por ahí te hacía 1 o 2 de Corman. Y por ahí te hacía una de Aristarain a principios de los 80 o una de la saga de la Playa del Amor, Claro. la saga del Amor. Entonces eso les permitía como sostener el esquema y entonces las películas de Corman eran importantes. Entonces Olivera las hacía. Y después al lado te hacía No habrá más pena ni olvido, proyectos un poco más personales que a él le interesaban. Cuando muere Olmedo, un poco es el final de toda esta maquinaria que se mantenía en pie. Sí, es como el puntapié inicial de la debacle de Aries, digamos, porque efectivamente Olmedo y Porcel hacían 2 películas por año. Porque con esas ganancias podían sostener el resto de No, es que además de la empresa. las películas de Olmedo y Porcel eran películas baratas que no perdían nunca. A veces les iba Claro. muy bien, digo, Rambito, la primera de la Sí. subsaga, digamos, de Rambito y Rambón, Sí. metió como 1,5 millones de espectadores. Y las que no, con 300.000 espectadores estaban hechos. Claro. Y en las condiciones de exhibición del cine argentino, del cine en los 80 en Argentina, eso era posible porque no había multisala, las películas duraban más el cartel. Entonces las películas de Olmedo y Porcel no perdían nunca. Cuando muere Olmedo, se cae. De hecho, hacen creo que el profesor Punk Sí, en la última. solo con Porcel y no le va bien. No le va bien. No, pero es como que quedaba el contrato y se va a Miami. Claro. Sí. Entonces ahí se corta y a eso después le sumás la hiperinflación, el 1-1 después el menemismo. Digo, el cine argentino después cayó en una de las peores crisis de su historia. Sí, hasta el 94, 95. Bueno, Claro. en verdad el 94, 95 empieza como un cambio, ¿no? No, lo que te iba a decir es que después Aries medio se va hacia la televisión, ¿no? Empieza como, bueno, hacen esas sagas tipo de Poeta de Loco, Archivo Negro, qué 9 sé yo, lunas. 9 lunas, digo, me parece que como que vio más el filo por ese lado. Es que las películas que hicieron en los principios de los 90, el caso María Soledad, Claro. Dios los cría, la última película de Ayala, Sí. incluso No habrá más penas ni olvidos, no le fue bien. No, una sombra No, muy Una No, sombra no. ya pronto será, Sí. ahí está. Esa fue una película bastante cara, que incluso el Inca invirtió, Olivera ahí medio que inventó un esquema de producción con el Inca, pusieron un montón de guita, fue a Berlín, no pasó nada con esa película. Y entonces encuentran el filón en la televisión asociados con Canal 13, como Claro, productores externos de Canal 13, digamos, claro. y hacen 9 lunas, que fue un gran éxito, con Cecilia Roth y Oscar Sí, Martínez. sí. Y a partir de ahí, Olivera, que es un tipo que siempre fue un tipo como muy prepotente, de vamos para adelante, vamos por más, dijo, compraron estudios que acá en Palermo, donde después Sí, tuvo sí, sí, C5N, y armaron una productora para hacer cosas para televisión y qué sé yo, y eso duró, Sí. esa bonanza duró 5 años y después otra vez. Sí, después Cayeron yo en creo una que crisis. en cierta forma vino a ocupar ese lugar Polka, después Claro. de Poliladron, y bueno, se terminó. Pero una mirada más fresca sobre el contenido, sobre la estética. Me Sí, parece claro. que Claro. En ese sentido nunca se ayornó Olivera y En la, Aries en en general. la década del 70, Ayala y Olivera tenían un olfato muy pulido para detectar los gustos del público. Claro. Entonces Olivera te dice, yo iba a ver la cola de mi próxima película
a algún cine donde ellos solían estrenar, al Ambassador, poner, no sé. Y venía el boletero y le decía, Oliverita, la gente se está muriendo de risa. Dice, ya tenemos un éxito. Y era un éxito. Y por ahí en una no la pegaban, pero en la siguiente la pegaban. Y Claro. el medio y porcel no defraudaban nunca y cada tanto ellos metían un éxito. Ese olfato lo fueron perdiendo. El cine Sí. cambió, los gustos cambiaron, el cine argentino en los 90 cambió radicalmente Claro. y ellos medio que no se enteraron. Y en cierta forma, ellos un poco, sobre todo Olivera, fueron medio como el chivo expiatorio de, bueno, todo el cine de los 80 que no nos gusta tiene nombre y apellido y medio que es Héctor Olivera, ¿no? Sí, sí, o por lo Ayala menos de- las películas de Héctor Olivera y de Ayala, ¿no? Ujú. Pero son unos tipos que se mantenieron desde fines de los 50 hasta principios de los 90, muchísimo tiempo. Tienen Atravesaron un montón de crisis y de problemas, ¿no? Tienen un catálogo de 112 películas, creo. Es el segundo más Claro. grande de la historia del cine nacional después de Argentina Son los Film. Claro, totalmente. Sí, bueno, esa mirada yo creo que en parte es entendible que surja un nuevo cine en oposición a lo viejo, pero en parte hay que ir a mirar las películas que hacían Ayala y Olivera en los 60, en los 70 y en los 80. Sí, Y- sí. El otro día ustedes en el podcast hablaron Sí. de Plata Dulce. Claro, bueno, Plata Dulce. Es una gran película, Sí, es una Plata gran Dulce. película. Extraordinario. Nosotros tuvimos un profesor hace 20 años que lo odiaba a Olivera, no sé por qué, y era profesor de historia del cine. Y me acuerdo que yo no llegué a discutir, pero cuando le dije que me gustaba Las venganzas de Beto Sánchez, no le gustó nada. Una película No, extraordinaria. Para mí es espectacular, extraordinaria. espectacular. Y Pero sin es- embargo no era valorada. Es una película que termina planteando, digo, Beto Sánchez se da cuenta de que se puede vengar de todo, pero no del sistema. Sí. Así como al final de La Patagonia Rebelde, el personaje de Héctor Alterio se da cuenta que estuvo reprimiendo para los dueños de la tierra, o sea, Claro. estuvo Como defendiendo cantan en inglés, intereses, cantan en inglés, reprimiendo a los argentinos para defender intereses extranjeros. Eso lo hizo Olivera, un tipo más bien Sí. conservador, digamos, Claro, asociado sí. al radicalismo, digamos, no a ideas de Sí, izquierda ni sí, nada por el sí, estilo. sí. Entonces, las películas que hacía Aries comentaban la actualidad de un modo que el cine argentino hoy no comenta. Eran todas buenas, algunas eran buenas, otras eran malísimas. El caso María Soledad es para mí No, la para mí es peor la peor, película de ¿no? Olivera. Sí, para mí es una Pero, de las peores. bueno, Tiempo de Revancha, que está hecha por un Por gran Esther director, es un comentario, una metáfora de una profundidad que no tiene el cine en Bueno, y general. esa película se estrenó en buena medida por la astucia de Olivera, que mandó la película Claro. a la censura con toda la campaña de publicidad ya instalada. Sí, Además del talento de Aristarain, obviamente, para decir lo que Sí. dijo, del modo que lo dijo, digo, sin duda. Pero la astucia de Olivera para decir cómo gambeteó la censura con esta película problemática, y lo logró. por eso Y se era un estrenó- gran productor también. ¿no? Además. Exactamente. Entonces, hay que ir a ver las películas. El problema es que no se consiguen, se ven mal, pero digo, hay que ir a ver las películas que hicieron Ayala y Olivera. El arreglo. Sí, claro. Incluso una película, yo siempre la menciono, es una película muy menor, pero que comenta su época con ingenio, que es El Año del Conejo, que es una especie de Plata Dulce 2. Sí, Una película muy menor, pero que tiene un ingenio para comentar cierta pensamiento de la clase media alta, porteña, con pretensiones de más, que el cine argentino hoy no tiene, o tiene muy elípticamente. No estoy diciendo ni que el cine de allá No, era mejor no, que el de no. hoy, ni que. Estoy diciendo que esa capacidad de comentar la actualidad, una actualidad convulsionada de la que hay en un momento y también la de ahora, sí, allá la Olivera la tenían, con películas muy buenas y con películas muy malas. sí, por supuesto. Y hoy el cine eso no lo tiene tanto. No. Te quiero llevar para otro lado, te quiero llevar para un costado más actual, que es tu newsletter, que es Cinematófilos, que para mí es fantástico, sale los sábados. Ahora nos vas a comentar cómo los que nos están escuchando se pueden suscribir y demás. Pero ¿cómo nace eso? ¿Cómo nace trabajar, escribir en ese formato? Bueno, estoy un poco influido por el newsletter de Calori, que salió antes, por el newsletter Las Veredas, Sí, que ojalá pueda volver en algún momento. sí, ¿no? ojalá. Como que ahí un poco descubrí las posibilidades del formato, digamos, que conocía, pero que nunca había explorado. Y en medio de la pandemia, yo suelo mirar mucho cine y suelo mirar mucho cine no reciente, digamos. Y siempre estoy buscando como alguna película rara, a ver esta película neozelandesa de los 70 o no sé, ¿no? Esta película checa de los 40 que habla, bueno. Y durante la pandemia, que no se podía ir a ningún lado y lo único que hacía era mirar películas con mi novia y qué sé yo, digo, bueno, esto se puede hacer. Estaría bueno hacer algo como una especie de divulgación periodística de cierto cine no canónico e invitar a la gente a que vea este cine que hoy se puede ver en general en muy buena calidad. Digo, muchas de estas películas las restauran
Sí. diferentes cinematecas o servicios de streaming o se editan en Blu-ray, etcétera. Y eso coincidió con que yo tenía un laburo que lo perdí en ese momento y dije, bueno, voy a meter con esto, a ver. Y voy a tratar de a ver qué pasa con esto. Y acá estoy, ya van casi 40 ediciones. Es genial porque ofreces una particularidad, creo que por un lado eso, digamos, porque newsletter hay un montón, digo, yo siempre digo esto cuando doy clases y presento el formato de newsletter, que el newsletter tiene que ofrecer algo diferente, digo, porque si vas a hacer un newsletter para hablar de las películas de Marvel, pero no por las películas de Marvel, sino porque es algo de lo que habla todo el mundo, te estás como sumando a un bloque, digamos. Uh-huh. En cambio, me parece que el newsletter como el tuyo, como justamente los que vos nombraste, me parece que cada uno apunta a un foco distinto, a una cosa como muy particular. Las Veredas trabaja sobre cine argentino, Mira los Morir es como la forma particular que tiene Santiago Calori de transmitir su divulgación. Y el tuyo lo que ofrece es como 3 partes, ¿no? Un texto para leer antes de ver la película, que eso está buenísimo, ofreces la posibilidad que se vea, pues si no, mucho sentido no tiene. Y después el texto para leer a posteriori de la visualización. ¿Esa estructura te nació desde un principio o la fuiste armando? No, la tenía clara de entrada porque mi idea era hacer una cosa como didáctica y invitar a la gente a descubrir cosas, digamos, de un modo didáctico. Entonces la idea era, bueno, te hago una introducción que puede ser presentarte a un director que por ahí no conoces, o una cinematografía de la que no sabes demasiado, o una temática, no sé, escribí sobre cómo el cine representó al fútbol, por ejemplo, la dificultad que tiene el cine para es espectacular, sí. Llevar el fútbol a la ficción. O cómo el cine lidió hice una entrada, cómo el cine lidió con el Holocausto, pero inmediatamente posterior al final de la Segunda Guerra, digamos, ¿no? O te presento a algún director que por ahí no conoces, no sé, Alain Tanner, un director suizo que en su momento circulaba por todos los festivales y hoy no. Después te hago un comentario de la película, que no siempre es una crítica profunda, sino un comentario, algunas ideas. Y al final pongo un punteado que me gusta pensar que son como los extras de un DVD, digamos. Una entrevista al director, un fragmento de un documental, muchas cosas que a veces incluso las subtitulo yo y las subo a YouTube. Un texto, una crítica que por ahí escribió otra persona sobre la película. Como una cosita más, si querés chusmear para complementarle la película. Un poco lo estás respondiendo, pero creo que tu objetivo es el de despertar curiosidad en la gente. Ahora, ¿cómo elegís las películas? ¿Tenés un listado de los que ya querés hablar? ¿Cómo vas manejando eso? Tengo un listado de 200 y pico de películas que potencialmente podrían Todavía no tratadas. Todavía no tratadas. Algunas no las vi, pero potencialmente podrían ser. Trato de elegir películas que no son muy conocidas, de directores que no son consagrados. Trato de hacer una cosa variada, trato de no poner mucho cine estadounidense. Cuando empecé dije, voy a tratar de meter una película estadounidense cada 3 de otro lado. Bueno, estoy poniendo menos todavía cine estadounidense. Pero trato de irme al cine de Nueva Zelanda, de la India, de China, de Europa, de Latinoamérica en la medida de lo posible. Puse una película mexicana del periodo clásico. Son películas que a mí me interesen, que me parece que están buenas, que cuentan algo de un modo inusual, pero no hay ningún tipo de limitación ni genérica, son películas de ficción del siglo pasado, así en términos muy amplios. Claro. O sea, no es cine reciente, no son estrenos, ¿no? Sí. A mí me parece también muy interesante cuando por ahí señalas esta película, por ahí la vi de chico, no sé, en la tele, después nunca más, porque antes también sucedía esto les debe haber pasado a ustedes dos también, de haber visto, qué sé yo, una película en un canal de aire, ni siquiera de cable. Y ni recordar el título. Claro, no te acordás del título, no actuaba nadie conocido, y después en ningún otro formato lo pudiste ver. Y quizás ahora aparece, qué sé yo, en streaming, en un streaming quizás más exclusivo, o aparece editada, si uno sigue como las páginas que tiene que seguir. Uh-huh. Eso me parece fascinante también, ¿no? Cuando por ahí... creo que hace poco hablaste de una película canadiense, o hace algunas entregas, no me acuerdo exactamente, que tenía como esta idea, ¿no? Que la habías visto hace mucho.
Me parece como muy fascinante eso, por eso también está bueno lo que decís de no darle quizás tanta bola al cine estadounidense, que es como el que más fácil te puede llegar. Sí, obviamente que puse películas estadounidenses, incluso puse alguna, no sé, Sí, en una edición programé Obsesión Fatal, Unlawful Entry con Carl Russell, sí. que es una película, un thriller noventoso que a mí me parece genial, que tiene un montón Sí. de condimentos políticos, incluso la narración es Sí, muy con Ray Liotta. con Ray Liotta, Sí, que nos sí, dejó sí. hace poco. Sí. Una película extraordinaria, además muy sólidamente narrada, qué sé yo. En general no suelo poner, pero esa, digo, me pareció interesante, pero trato de ir variando y de ir recorriendo un poco el mundo, digamos, y contando historias y cinematografías y temáticas que, no sé, hace poco hablé del cine italiano de los 70, Sí. el cine político italiano de los 70, cómo reflejó esos años de plomo en Italia, ¿no? Esa capacidad de los italianos de decir, están poniendo bomba y yo hago una película sobre la bomba que pusieron la semana pasada y la estreno Claro. en 15 días y es genial. Es un polillesco, no sé qué, ¿viste? Sí. Entonces es un poco esa la idea. Sí, casi en la posguerra, ni siquiera post. Claro. Ya estaban haciendo el neorrealismo. Exactamente, Sí, exactamente. totalmente. Bueno, sí. No, ¿cómo podemos hacer para suscribirnos? ¿De dónde descargar el libro? El libro lo pueden descargar gratis. Si van ahí a Google y ponen Hollywood en Torcuato les va a aparecer. Pero si no, yo tengo el blog que es cinematófilos.com.ar. Ahí van a encontrar links para descargar el libro y para suscribirse al newsletter. O me buscan en Twitter, @cinematófilos. También ahí van a encontrar los links para suscribirse. La suscripción es gratuita y el newsletter sale los sábados a la mañana. Perfecto. Me parece además genial que salga los sábados a la mañana. ¿Tendremos alguna vez el libro en formato físico? ¿Lo imaginás? Me encantaría. No tengo el dinero para hacerlo. O sea, mi idea es autoeditarme por lo menos en papel alguna vez. Incluso corregir algunos detalles de edición, mejorar la cuestión fotográfica. Pero no tengo el dinero. En cuanto pueda lo voy a hacer, sí, porque es mi idea. Sí, para mí sería genial. Necesario incluso. Sí, porque además las cosas... de divertido. Las cosas duran cuando están, digamos. Las cosas digitales no sabemos qué pasa. Pero un Sí. libro en una biblioteca, si lo cuidan, puede durar décadas. Ahí nos quedó una cosita para charlar, pero no tenemos más tiempo, que es el tema de la preservación, no solamente del material bibliográfico, sino obviamente del material audiovisual. Se deslizó un poquito Sí, el tema. sí, pero bueno, no nos quedó tiempo. Igual eso quizás nos da la excusa para volver a invitarte. ¿Cómo no? Cuando quieran. Muchas gracias por venir. Y bueno, ustedes. Morena, tanda y cuando volvamos lo que sea. Pues nos quedan 9 minutos. Cine continuado, hasta las 9.